Hoy, en Pancho Pantalla, vamos a hablar de una de las más grandes figuras recordadas en nuestra gran televisión venezolana. Hoy, en Pancho Pantalla, Charles Barry. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Carlos Rodríguez era el nombre original de este comediante y extraordinario tragicómico llamado Charles Barry. Comienza a finales de la década de los 50 con sus personajes más característicos, como fueron el particular Cogollito. Cogollito era una especie de caracterización de un niño que incluso sirvió en el naciente Venevisión para presentar las comiquitas de la época. Cogollito fue verdaderamente un suceso. Fue el predecesor de Togolo, hecho por Toco Gómez, y de Poppy, hecho por Diony López. Todas estas figuras fueron precedidas por el extraordinario Cogollito, que iba en paralelo en aquella época con un personaje que hacía el célebre comediante Guillermo Rodríguez Blanco, llamado Kit Carson, que presentado por la Coca-Cola también era el animador de las comiquitas de la época. Pues bien, Cogollito y su show de comiquitas, porque así se llamaba, era una de las creaciones de Charles Barry, que vivió de este personaje de Cogollito por muchísimo tiempo. Luego, Charles Barry evoluciona y va a Radio Caracas Televisión y es contratado por Tito Martínez del Box para trabajar en la Radio Rochela. Allí comienza con sus célebres personajes. Allí, por ejemplo, hace uno de sus más célebres creaciones, el popular Don Tereso, que era un viejito que en tono de humor y en tono de nostalgia relataba las anécdotas de un país y de una ciudad como Caracas que ya no iba a volver. Era como una especie de estos llamados cañoneros, como una especie de antañum del estadio que nos contaba en clave de humor todas esas historias. Nos hablaba de las esquinas de Caracas, nos hablaba de las mujeres de antaño, de las costumbres, del moral, de la moral de Carreño, que era básicamente algo que ya se estaba olvidando en aquella época. Ese era ese personaje de Don Tereso. Por supuesto, Charles Barry paralelamente iba creando personajes e imitaciones inolvidables. Ya hacia 1970, Charles Barry no solamente había creado muchísimos personajes, sino también tenía célebres imitaciones, como la de el animador Paco Benmamán, que conjuntamente con Rosana Ordóñez hacía el programa Lo de Hoy en Radio Caracas Televisión. Y por supuesto es inolvidable la imitación de Charles Barry de aquel industrial que estuvo secuestrado una época en Venezuela llamado William Frank Nihouse. Recuerdo que cuando apareció William Frank Nihouse, eso fue un suceso, y la Radio Rochela, como ese programa que no pelaba ninguno de esos incidentes, hizo la aparición de William Frank Nihouse, y fue Charles Barry el que interpretó a William Frank Niwau, que fue el nombre que los libretistas le colocaron a ese personaje de Charles Barry. También Charles Barry tenía un personaje muy famoso llamado Afloja, que era como una especie de mendigo que respondía con esta frase a cualquier cosa que se le decía. Era el popular Afloja, que Charles Barry hizo prácticamente inmortal. Charles Barry en esa época fue invitado a participar en una novela de Julio César Mármol, en donde hizo un célebre mudo en aquella novela llamada Estefanía. Ese personaje marcó la carrera de Charles Barry en un antes y un después, para que luego
un poco tiempo después de esta Estefanía, hiciera otro célebre personaje llamado Boboreco en La señorita Perdomo, otra gran novela escrita por José Ignacio Cabrujas, Salvador Garmendia y Gustavo Michelena. Charles Barry continuó su carrera artística por muchos años más, hasta casi los años de su muerte a principios de los años 90. Charles Barry, sin lugar a dudas, dejó un legado extraordinario, no solo artístico, sino genético, porque hijos de Charles Barry, como Mayra Alejandra y Juan Carlos Barry, llenaron minutos importantes de nuestra gran televisión venezolana. Charles Barry también estuvo casado con una de las grandes libretistas de nuestra gran televisión venezolana, como lo fue la señora Ligia Lezama, a la sazón una de mis grandes maestras. Recordar a Charles Barry es recordar a Ligia Lezama, a Mayra Alejandra con todos sus grandes trabajos y por supuesto recordar a su legado viviente en este momento, Juan Carlos Barry, mi gran amigo y un artista de extraordinario talento que seguirá rescatando y preservando en nombre de Charles Barry a nuestra gran televisión venezolana. Charles Barry en esta edición especial de Pancho Pantalla fue Lo que yo vi en TV.